Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por seguir con nosotros a través de TSI. Continuamos con entregas especiales, hoy abordamos el tema financiero, cómo está al mismo tiempo la economía de nuestro país y cómo visualizan personas que han estado al frente de organismos de crédito regionales la situación en este instante y qué nos depara el futuro en materia de finanzas y economía. Don Federico Álvarez fue presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Cómo están ustedes ahora mismo, don Federico, revisando esta situación crítica que deja para Honduras y el mundo la pandemia del COVID? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosendo, un gran gusto estar en su programa. Mire, yo creo que no hay una respuesta certera a esa pregunta porque todo depende de cuánto tiempo va a durar esta pandemia y esta situación. Por ejemplo, si tomamos como referencia la Unión Europea dice que la actividad económica no podrá restablecerse sino hasta que la curva de contagio no comience a descender, siempre y cuando se den dos condiciones adicionales. Una es que haya suficientes pruebas que se estén haciendo en la población para poder determinar de manera temprana un contagio, y dos, que el sistema hospitalario, el sistema sanitario del país esté bien dotado, bien equipado y con capacidad suficiente para poder atender contagiados en estado crítico, ¿no es cierto? Entonces, en el país pareciera que estamos apenas iniciando el ascenso de la curva. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en llegar al pico y cuánto tiempo vamos a empezar a descender? ¿Y cuánto vamos a haber descendido para poder reiniciar una actividad económica? Ese periodo es el que nos va a dar una idea más clara del daño que sufre el país. Fuera de eso, solo podemos saber que va a ser un daño catastrófico. Por ejemplo, si tomamos como referencia a México, el Fondo Monetario Internacional está previendo un crecimiento de menos 6%, pero en el caso de Honduras habría que agregar el factor de los migrantes, que podría ser un detonante de un crecimiento negativo aún mayor. Don Federico, ¿cuáles son las alternativas que debe durante esta crisis que está viviendo Honduras y el mundo poner a disposición del pequeño, del mediano, del gran inversionista, el Estado, para mantener los empleos como base fundamental para que la economía se sostenga y no llegue a estos niveles nada favorables, nada positivos, que ustedes que son especialistas están adelantando? Pues mire, en realidad, como le digo, si uno no va a poner en funcionamiento el sector productivo, lo que uno tiene que focalizar su atención de manera prioritaria es en la atención de la enfermedad, en la atención de la pandemia, y cómo dotar a los servicios de salud de todo lo necesario para que pueda ser eficiente en la atención de pacientes. Adicionalmente, pues habría que hacer de forma pero muy transparente y muy eficiente lo que es llevar alimento y alivio a las personas que están confinadas. Esto tiene que ser desde luego hecho de forma totalmente apolítica, y tiene que ser también de una forma muy transparente, de manera que los organismos multilaterales de crédito
puedan seguir apoyando esta labor. No es una labor fácil, ningún gobierno estaba preparado para esto y gobiernos como el nuestro todavía peor. Aparte de esas dos, digamos, acciones concretas, yo creo que para el sector productivo lo que conviene es darles seguridad de que se les dará un alivio financiero cuando se pueda reiniciar la actividad productiva. Cuando hablamos de alivios financieros, ¿en qué términos se deben plantear? ¿Cómo se puede obtener de parte de ese inversionista a pequeña y gran escala que seguirá apostando al país a pesar de las enormes dificultades que ahora mismo estamos enfrentando y no digamos lo que se nos viene una vez que pasemos el río? Mire, la propuesta que yo he hecho, digamos, el enfoque que ha dado el gobierno es más un enfoque fiscal y un enfoque, digamos, de activar mecanismos como Banprovi. Yo no comparto mucho ese criterio. Yo creo que lo más importante es usar la misma banca privada para dar ese alivio. Y se lo digo porque al hacerlo a través de la banca privada, digamos, se matan dos pájaros de un mismo tiro. En primer lugar, se ayuda a las empresas y en segundo lugar, se protege el sistema financiero, que puede salir muy dañado de esta crisis y necesita atención. Canalizando recursos a través de la banca, como le digo, se logran los dos propósitos. ¿Cómo preveo yo que esto se pudiera hacer? Bueno, yo pienso que así como hoy día el gobierno pone fondos de largo plazo como líneas de redescuento para que los usuarios que quieren participar en el desarrollo inmobiliario puedan acceder plazos acordes con la recuperación de la inversión, yo creo que asimismo deben darse líneas de redescuento a las empresas para que puedan tirar a muy largo plazo las deudas que tienen. Y le explico por qué, si me permite unos minutos. Mire, vamos a suponer una pequeña empresa o mediana empresa. Esa mediana empresa viene luchando, normalmente la liquidez la maneja al límite, tiene, vamos a suponer, gastos importantes como puede ser los servicios de energía eléctrica, tiene además el gasto del empleo, de los salarios, tiene además que comprar constantemente el reabastecimiento de los inventarios, ya sea inventarios comerciales o inventarios productivos, y tiene además que pagar los impuestos. Entonces, esta empresa, al cerrarse y al no poder vender absolutamente nada por un periodo largo de tiempo, necesita, desde luego, que esas obligaciones se pongan en suspenso. Y eso está bien, eso se ha hecho de alguna manera. Pero cuando comienza de nuevo, cuando arranca de nuevo el día 1 o el día 2, no es que ese día va a poder hacerle frente a las obligaciones de todas maneras, porque no va a estar vendiendo a los niveles que vendía antes. Y ese es otro tema, que es cuánto va a poderse vender y cuál va a ser la reacción del consumidor. Pero ese es otro tema. Pero vamos a suponer que esa persona o esa empresa comienza vendiendo 10, 15, 20, 30% de lo que vendía antes para ir incrementando mes a mes hasta lograr los volúmenes que tenía antes. Entonces, de nada sirve que a mí me digan, mire, durante el tiempo que usted estuvo cerrado no pague su préstamo bancario. Cuando ya comienza, entonces lo paga. Bueno, pues es que el día que comience no tengo los recursos porque no he logrado los niveles de venta. Entonces, yo creo que esa obligación financiera debe tirarse a muy largo plazo. Debe tirarse a muy largo plazo a través de fondos de redescuento. Y percibe que hay esa voluntad de escuchar y generar un ambiente favorable para que este escenario que usted propone se discuta, don Federico,
porque de igual manera aquí está el tema de los tributos, que va conexo a este planteamiento que usted nos hace, que obliga a la gran empresa en la próxima semana tener que pagar un impuesto sobre la renta, e igual vendrá la pequeña y mediana empresa que de momento tiene un plazo, pero tendrá que cumplir en el mes de agosto, que esperamos que ya hayamos salido de estas dificultades. Sí, en primer lugar, yo no creo que para agosto estemos en una capacidad de producción plena como para hacerle frente a lo mismo. Usted me pregunta si hay una instancia dispuesta a escuchar estas sugerencias como la mía o de cualquier otra, y tal vez es que yo la desconozco. Yo no conozco cuáles son esas instancias y no tengo acceso a ellas. Yo pues hago las propuestas, pero no recibo una respuesta. Muchas veces los gobiernos sienten que pierden protagonismo si atienden una propuesta diferente a la que surge de su propio seno. No sé si este es el caso, pero no lo veo. Ahora, las propuestas que ha hecho el gobierno me parece que son insuficientes y me parece que no están concatenadas. Entonces hace falta una coordinación mejor, de manera que lo que yo hago en el sector de energía guarde una relación directa con las mismas medidas que estoy tomando en el sector financiero y en los créditos de las empresas, y lo mismo que estoy haciendo con los impuestos y lo mismo que estoy haciendo en política fiscal. Es decir, tiene que ser tiene que haber una unidad de criterio que se aplique a todas las medidas de alivio que se den. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Federico Álvarez. Vamos a una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo don Federico Álvarez. ¿Cómo manejan los organismos internacionales estas crisis? ¿Hay atención puntual? Usted que estuvo en el BCE, se recordará el tema del MICH, que lo enfrentó de manera directa este organismo regional. Dada la magnitud de esta pandemia, ¿cómo se reacondicionan para los apoyos a países pobres que son golpeados por la misma? Licenciado Álvarez. Pues mire, la verdad es que la respuesta ha sido dar más dinero para apoyar programas gubernamentales. Lo que realmente interesa es qué es lo que el país quiere hacer, cuál es su plan y de qué forma quiere ser apoyado. Y se lo digo así porque de otra manera termina el país adaptándose al dinero que dispone, en vez de ser al revés. Yo pido el dinero en razón de lo que yo quiero hacer. En el caso concreto del BCE, hay que tener en cuenta que este organismo es el único organismo en la región centroamericana que tiene lo que se llama grado de inversión. Grado de inversión significa que puede salir a los mercados de capital a colocar bonos en condiciones muy favorables. Todo lo que está por debajo del grado de inversión son bonos basura, así se denomina en el mercado, no es un término despectivo, junk bonds. Entonces, el organismo financiero del BCE creo que podría avalar una emisión hondureña en el mercado para poder acceder a tasas de interés y condiciones mucho mejores con el aval de este organismo, y así poder entonces dedicar cantidades mayores de recursos a los programas que el gobierno quiere hacer. Pero, repito, ¿qué es lo que el gobierno quiere hacer? ¿Cuáles son los planes que tiene? Y esto es lo más importante, que el gobierno tenga una clara dimensión del problema, que lo exponga con toda claridad a la población, porque eso le da confianza y seguridad a la población. Y segundo,
que le sepa exponer a los organismos BID, Banco Mundial, Fondo Monetario y BESIE, qué es lo que necesita para poderlo hacer. Y termino con algo muy puntual. Honduras está, antes de la crisis, ya estaba al límite de su capacidad de endeudamiento. Entonces, debemos evitar que esta crisis sobreendeude aún más el país, porque entonces se va a crear un problema mayúsculo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues yo priorizaría y diría, bueno, mi prioridad en este momento es la pandemia. Yo voy a atender la pandemia y luego mi segunda prioridad es cómo reinicio el aparato productivo. Entonces iría a los organismos y le diría, mire, estos son los fondos que yo no he desembolsado de muchos otros programas que usted me ha aprobado en el pasado. Tal vez son programas, no sé, de agua y saneamiento o programas de reforma estructural de algún sector o programas para construir no sé qué. Entonces le diría, mejor cámbieme el destino de estos fondos, porque ya son deuda del país, pero cámbieme el destino de esos fondos y voy a reorientarlos a este programa emergente para poder atender esta pandemia. Y este es un trámite... Creo que eso es mejor que seguir pidiendo préstamos y préstamos nuevos. Y este es un trámite que, dada la circunstancia que nos ocupa por la pandemia del COVID, tiene una rápida atención a nivel de los organismos en Washington, hablando con el BID, Banco Mundial, don Federico. Yo creo que sí, yo creo que es la forma más rápida. Es la forma mucho más rápida, porque si yo lo que pido es una ayuda adicional, lo que el banco va a hacer es darme una cantidad de dinero pequeña, porque cualquiera otra necesita seguir los trámites de un nuevo préstamo, necesita analizarse la solicitud, ir al área de análisis de crédito, ver 100,000 cosas que ven los organismos y llevar todo el proceso, como que usted presente una solicitud nueva de crédito a su banco. En cambio, esto es simplemente decirle, no, mire, yo no quiero nada nuevo, quiero que lo que ya tengo ahora me lo dé, pero para esto otro. Ya está aprobado, ya están asignados los recursos, ya es deuda del país. Lo que pasa es que ahora los voy a reorientar hacia una cuestión que tiene prioridad sobre lo que tenían las otras cosas. Ya después me ocuparé de cómo atiendo las necesidades para las que originalmente había pedido el dinero. Por lo más importante es usarlo para lo que me está premiando, que es en este momento la pandemia y el deterioro económico. Se planteó incluso por algunos economistas, no sé si usted comparte, don Federico, que durante esta crisis Honduras solicitara a los organismos internacionales de crédito suspender temporalmente el pago por el servicio de la deuda. ¿Es una salida adecuada en este momento? ¿Cuál es su punto de vista? Mire, bueno, no sé, yo creo que yo no le puedo pedir no pagarle al que le estoy pidiendo que me dé dinero. Yo creo que está bien lo que se acordó en el G7 de crear una moratoria, de acordar una moratoria de los pagos de la deuda bilateral, porque yo sé que bilateralmente los países me van a dar ayudas puntuales, concesionales, pero no más deuda. Pero con los organismos multilaterales, que son recursos de largo plazo y bajos intereses, creo que es más importante la negociación de la reorientación de los recursos. Es cierto que yo le puedo pedir, bueno, pues una moratoria de 2-3 meses, pero de ser posible, yo mantendría al día el pago con esos organismos y mejor les pido lo que necesito de apoyo adicional, entre ellos la reorientación de los recursos. El G7 recientemente se reunió y acordó apoyos a ciertas naciones, incluso validó el G20, estas discusiones que las han sostenido los países más poderosos de la tierra. ¿Cómo podría Honduras tener acceso a estas líneas de crédito o fondos nuevos que bien podrían servir en temas puntuales con la prioridad
a salud y la reactivación del aparato productivo, don Federico? No, mire, yo no perdería el tiempo con deuda bilateral. La deuda bilateral de Honduras es muy pequeña, ya hubo un acuerdo de moratoria, creo que debe acogerse a esa moratoria, pero la focalización principal para nuestro país debe ser los organismos multilaterales de crédito. El mismo Fondo Monetario Internacional, cosa que es inédita y sorprendente. El mismo Fondo Monetario en los boletines que ha estado emitiendo, el de la semana pasada, por ejemplo, le dice al país que gaste más en la atención sanitaria. Bueno, que el fondo le diga a uno que gaste más es casi único. Bueno, yo puedo ir al fondo y decirle, amplíeme la línea de las unidades de monetarias que tiene el fondo, para poder entonces apoyar balance de pagos y para poder obtener recursos. Y puedo ir a los organismos, como le digo, a reorientar los recursos de crédito aprobados. Está con nosotros. Muy bien, está con nosotros esta noche don Federico Álvarez, ex presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Vamos a ir a una pausa, luego seguimos aquí en Al Banquillo. Seguimos esta noche al banquillo con don Federico Álvarez. Bueno, hay planteamientos que han surgido hoy de las grandes potencias. El mismo Estados Unidos está pensando en regresar a la actividad económica paulatinamente. Algunos sectores en Honduras ya se están integrando a ciertas actividades. ¿Es lo correcto, don Federico, o debemos seguir en este proceso de confinamiento a nivel de las grandes ciudades de Honduras? Mire, obviamente hay algunos sectores que son indispensables para atender la crisis, ¿verdad? Y para atender el confinamiento. Por ejemplo, todo lo que sea entrega en casa debería de fortalecerse, ¿no? Incluso mercados, supermercados, todo lo que es comida, bebidas de primera necesidad, agua, etcétera, debería de poderse hacer con entrega en casa. Eso hay que mantenerlo abierto. Incluso pienso que los restaurantes, es que no me atrevo a decirlo mucho porque yo soy dueño del restaurante, pero yo creo que la gente necesita que la comida se la lleven a la casa. Es mucho mejor eso que hablar de, por ejemplo, abrir restaurantes. Eso es impensable ahora y en el futuro cercano. Hay otros sectores que necesitan, como las farmacias y las que ya han estado abiertas ahora. De ahí ampliar para querer empezar a producir y para empezar a andar el aparato económico, yo no soy partidario de eso. Yo sé que se ha discutido mucho de que hay un balance que debe hacerse entre salvar vidas y salvar la economía. Yo creo que la vida humana está por encima de todo y esa es una decisión que tienen que tomar los médicos, no los empresarios y no el gobierno. Es a los especialistas en salud que nos tienen que decir cuándo empezar a abrir. Hay algunos casos como esta isla, la segunda más grande de Japón, se me olvida el nombre, de Saikoko creo que se llama, que ya había luchado con el COVID, había logrado que se disminuyera, reabrió actividades y volvió a resurgir el COVID con gran fuerza. Bueno, como le digo, los criterios son, yo puedo reabrir cuando ya llegué al pico, cuando la curva comienza a bajar. Por eso es que Trump está hablando de reabrir la economía, porque ya en los lugares más calientes como Nueva York, la curva ha empezado a caer. Pero nosotros que estamos apenas empezando a subir la curva, para mí es una locura abrir. Sobre todo que la gente sale desesperada y se aglutina, el Estado no tiene ninguna capacidad de controlar la población, por lo menos no se ha visto. Usted ha visto que dicen, por ejemplo, vamos a abrir los mercados y son sopotoscientas personas en los mercados sin guardar distancia, sin protegerse de ninguna manera. Y en ese caso la pandemia el contagio podría ser masivo.
Yo creo que el Estado tiene que fortalecer su capacidad de implementar las medidas que acuerda. Y yo implementar medidas de apertura de productiva no lo haría, salvo que sea estrictamente necesario. ¿Cómo será el retorno a esa actividad normal? Usted que también tiene sus inversiones, ¿cómo lo visualiza para volvernos a adaptar al ritmo de la economía que teníamos, si estemos el mes de noviembre, diciembre en nuestro país? Don Federico, ¿para cuándo advierte usted podemos entrar en ese nivel en Honduras? Bueno, en primer lugar, yo quisiera someter a su consideración, Rosendo, la posibilidad de que nunca volvamos a una normalidad como era antes. Puede ser que volvamos a una nueva normalidad, pero no una normalidad como la que había antes. Y se lo digo porque, le voy a poner un ejemplo muy claro. En las islas de la Bahía, uno de los ingresos más importantes de las islas era el arribo de cruceros. Entonces ya se habían abierto otro muelle del lado de French Harbor, ya había la posibilidad de incrementar el número de arribos y había no sé cuánta gente que bajaba y gastaba. Bueno, yo no creo que los cruceros vuelvan en mucho tiempo, quizá en 3 años. No creo que nadie se atreva a montarse en un crucero con la experiencia que han habido de cruceros botados en alta mar, cargados de pasajeros y que ningún país los acepta. Luego le pregunto, todo el sector turismo que usted me mencionaba antes, el sector turismo no creo que reinicie rápidamente. Los hoteles podrán recibir personas que vienen de negocio, pero personas que vengan a hacer turismo a Honduras, sí, en Islas de la Bahía, muy poco a poco, muy lentamente. Y otra cosa que se puede decir también es que ha habido una caída de precios escandalosa de bienes primarios y nuestros países son exportadores de bienes primarios. ¿Será que podamos volver a precios normales? ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? Entonces no hay como que un día uno prende la luz y ya comienza de nuevo. No, yo creo que esto va a ser muy lentamente por sectores y por actividad económica. Bueno, usted me menciona, don Federico, algunas áreas que serán tremendamente afectadas. ¿Qué planes se deben diseñar y de manera conjunta, Estado, sociedad civil, los grandes inversionistas de Honduras, la pequeña y mediana empresa, para ir recuperando empleos? Porque estamos claros que ya muchas empresas han decidido cerrar, otras están en proceso de suspender sus trabajadores y muchas otras va a ser difícil sobrevivir para ellas. Yo creo que de parte del sector privado lo que se necesita es mucho ingenio y mucha creatividad para reinventar muchas de las actividades que teníamos antes. Creo que habrá nuevas formas de hacer negocios y nuevas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, en el caso de la maquila, que la nuestra es principalmente textil, la pregunta que yo me hago es ¿cuánto se ha perdido, digamos, de la temporada? Porque usted sabe que las órdenes que recibe esa industria es por temporada, para la temporada de verano, para la temporada no sé, de primavera, la temporada de otoño. Entonces es posible que ya perdimos la oportunidad de fabricar para la temporada que sigue. ¿Qué van a hacer esas maquilas? Bueno, algunas se han dedicado a hacer mascarillas y las están haciendo masivamente, no creo que sea suficiente, pero a lo mejor va a haber que leer el mercado, cómo se va a comportar el nuevo consumidor después de esto y readecuar y readaptar esas empresas a lo nuevo. Le digo otro ejemplo. Si yo lo que hago son camisas, por ejemplo, y estaba planeando en un crecimiento de la camisa fina, camisas de $180, la pregunta que me hago es,
¿Volverán a venderse camisas de $180 cuando se reabra la actividad económica? Yo creo que no. Yo creo que sí, claro, siempre habrá una gente muy rica que compre camisas de 180, pero esa venta masiva de camisas caras en el consumismo, en el ritmo de consumismo que llevábamos, yo creo que no, yo creo que eso va a parar. ¿Qué es lo importante entonces? Apoyo financiero para reanudar la actividad económica. Este es un tema, sobre todo un tema financiero. Con las medidas, don Federico, que se han aprobado en los últimos días a nivel de país, ¿se podrá sostener esa masa laboral o hay que ir a otros elementos mucho más profundos que se deben discutir en los próximos días a nivel del Ejecutivo y el Legislativo en Honduras? Yo personalmente creo que lo más importante es un esfuerzo conjunto de sector privado y gobierno, como el que está liderando el COEP, pero con una participación amplia de todos los sectores para ver cómo se puede reiniciar y que el gobierno esté dispuesto a resolver el problema financiero. Aquí hay un problema financiero para el Estado y un problema financiero para la empresa. Lo que yo no puedo hacer es sustituir la actividad privada. Por ejemplo, el gobierno ha decidido que lo que tiene que hacerse es producción masiva de alimento. Bueno, está bien, yo me pregunto, ¿es que no hay alimento o es que no hay adecuados canales de distribución? ¿Es que no hay alimento o no hay seguridad en la tenencia de la tierra? Esos son los temas que hay que tocar, como le digo, sector por sector. Puede ser que por el hecho de producir alimento yo no puedo abandonar los sectores que antes me daban capacidad exportadora. Lo puedo hacer de forma puntual, pero ¿qué pasa si todo lo que se sembraba, por ejemplo, de camote para exportación, se dedica ahora a producir lechuga? Pues mire, voy a tener una sobreabundancia de lechuga que no voy a saber qué hacer con ella. Eso es a lo que yo me refiero, que tiene que haber acciones muy concatenadas de todos los sectores. Pero sí, es una crisis sin precedentes. Nadie sabe exactamente. Aquí hay que ser muy creativos de cómo volver. No hay un antecedente. Usted mencionaba hace poco el Mitch. El Mitch no tiene nada que ver con esto. El Mitch fue una destrucción de la actividad productiva del país, pero el resto del mundo seguía igual. Aquí no, aquí se está destruyendo el mundo entero. Vea usted las cifras. ¿En cuánto se han disminuido las remesas? Vea usted las cifras. ¿En cuánto ha caído la recaudación fiscal? Creo que si mal no recuerdo, se pensaba que a esta fecha estaba proyectado recaudar 24, 26 mil millones y se han recaudado 8. ¿Qué va a pasar con el Estado? En el caso de las remesas familiares, los Estados Unidos ha visto el número de desempleados crecer de 3 a casi 20. Bueno, ¿cuántos de esos son hondureños de la construcción que no van a poder seguir remesando? Recuerde que las remesas familiares representan el 20% del Producto Interno Bruto del país. Una caída en la mitad. Creo que el último dato que vi es que las remesas estaban apenas al 42% de lo proyectado. Una caída de 58% puede representar una caída del 50% del PIB. Me explico, son temas muy fuertes que requieren yo pondría los mejores hombres y mujeres que tiene el país, que los hay, excelentes, a trabajar en esto sin distingos políticos, sin animadversiones, y el gobierno decir vamos a hacer un esfuerzo concatenado para poder sacar adelante el país, pensando solo el país. Está con nosotros esta noche don Federico Álvarez. Vamos a ir a una pausa y en breve seguimos hablando de los temas financieros y económicos del momento aquí en El Banquillo. Ya volvemos.
Seguimos con don Federico Álvarez, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Bueno, no se trata de negativismo, don Federico, son realidades. Esto que nos exponía del tema de las remesas que han sido fundamentales para el sostenimiento de nuestra economía. Caídas estrepitosas para todo el mundo. Nuestro país tendrá ese reflejo claro, sumado a un desempleo que se está generando seguramente de hondureños dentro de los más de 13 millones que han perdido ya trabajos en Estados Unidos. Ahí hay compatriotas. Claro, muchísimos compatriotas. Toda la industria de la construcción, los hondureños que han emigrado trabajan en la industria de la construcción principalmente. Y ese es un sector deprimido hoy día en Estados Unidos. ¿Cuáles deben ser esos planes estratégicos de los cuales usted hablaba? Se deben ir diseñando con la participación de todos los hondureños de diferentes sectores, sin ver el color político o el sentimiento hacia este u otro sector del país. ¿Qué temas deben priorizar, don Federico? Primero que todo, saber cuáles son las prioridades. En segundo lugar, ver de dónde recojo la mayor cantidad de recursos para atender esta crisis sin pensar en más deuda. La deuda debe ser el último de los recursos, porque como le digo, tampoco conviene quebrar el Estado por esto. Y habrá que ver los temas macroeconómicos también. ¿Cómo voy a manejar los déficits fiscales que hay? ¿Cuánto quiero gastar en el gobierno? ¿Cuáles son mis prioridades de gasto? Y luego hablar con el sector productivo. Mire, ¿cómo piensa usted recomenzar en su sector? ¿Qué necesita? ¿Qué apoyo necesita? Y yo creo que el apoyo más puntual que se puede dar es un apoyo financiero. El otro tema que no hemos tocado, Chendo, es el tema de la banca. Y le cuento cuál es mi preocupación, que también hay que atenderlo. Cuando lo hablo no es porque sea negativo, sino porque estoy señalando riesgos que es necesario atender. Si usted es un empleado, se quedó sin trabajo porque la empresa en la que usted trabajaba declaró suspensión y usted necesita comprar provisión del supermercado el día que le toca salir para alimentarse usted y su familia, usted lo que va a usar es su tarjeta de crédito. Y entonces, pues bueno, ya usó la tarjeta de crédito. El próximo mes le viene el cobro de la tarjeta de crédito y entonces dice, bueno, hay una disposición de la Comisión Nacional de Banca y Seguros de que no tengo que pagar el mínimo de esa tarjeta de crédito. Bueno, no pagué el mínimo este mes, no lo pagué el otro, pero ya topé la tarjeta, ya no tengo más cupo. Es cierto que no estoy pagando el mínimo, los intereses siguen corriendo, intereses al 46%. Entonces, el día que se acabe la moratoria y que me digan, ahora sí, pague la tarjeta, lo que yo le voy a decir al banco es, ¿de dónde? ¿Cómo voy a pagar la tarjeta? Imagínese eso multiplicado por cuántas tarjetas de crédito hay en el país. Entonces, si se viene una mora de forma de, no sé, de un 60, 70% de mora en el sector financiero, en todo lo que es banca personal, el sector financiero se va a ver en graves aprietos. En eso hay que pensar y hay que atenderlo ahora. Hay que ver cómo se le dota de alivio a los bancos cuando eso suceda. Las medidas del Banco Central son óptimas, don Federico, para apoyar al sector bancario, lo que hasta ahora se ha logrado liberar por parte de la banca estatal y en este caso puntual del Banco Central. No, porque lo que el Banco Central ha hecho es darle a la banca privada mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de liquidez para que pueda otorgar nuevos créditos, pero no está pensando en cómo voy a atender la mora de cartera. Y déjeme que le diga otro ejemplo muy claro. Supóngase que usted es un empresario, tiene una pequeña empresa, tuvo que cerrar. Muy bien, ahora va a reabrir, necesita comprar de nuevo las cosas necesarias para comenzar producción de nuevo, necesita recontratar a algunos empleados, pagar gastos, pagar la luz eléctrica, etc. Va a su banco y pide un crédito nuevo, ¿verdad? Entonces el banco lo que le va a decir es, ¿cómo no? Mándeme sus estados financieros.
y usted le va a decir, bueno, aquí están los del 2019. Y el banco le va a decir, bueno, esos no sirven de nada, porque eso era en el 2019. ¿Cuánto está vendiendo usted ahora? ¿Cuánto cree que va a vender? Y cuando yo le diga al banco lo que creo que voy a vender los primeros meses, me va a negar el crédito. Por eso le digo que aquí no se puede dejar en manos del sector financiero las soluciones. Aquí tiene que haber una concatenación de acciones del sector productivo, de la banca y del gobierno, ejerciendo su función de proteger el interés público. El interés público es la salvaguarda del aparato productivo, la salvaguarda del sector financiero y la salvaguarda del empleo. Eso no le corresponde a ningún otro sector más que al gobierno. Y el gobierno tiene que participar, pero un diálogo abierto, no confrontativo, de buscar soluciones a estos problemas. Y cada quien tiene que reconocer los problemas en los que va a caer. ¿Y qué, don Federico, del tema de la transparencia en todo esto? Porque es otro de los elementos que el mundo y la sociedad hondureña los está observando, de entrar en procesos de cambio de inversión, pero con procesos de veeduría que le certifiquen al ciudadano que su recurso que paga, ya que estábamos hablando de tributos, está bien invertido. Mire, estas crisis lo que generan es miedo, temor, incertidumbre. Y lo único que quita el miedo, el temor y la incertidumbre es saber que usted tiene un liderazgo claro y fuerte. Y ese liderazgo claro y fuerte se destruye si hay una sospecha de corrupción. Entonces, la transparencia, como usted dice bien, es importantísima con los organismos multilaterales y con los demás países que nos ven, pero sobre todo es importante con el país, con el ciudadano, con el hondureño. El hondureño tiene que decir, yo confío en que mi gobierno tiene la capacidad de sacarme adelante y que lo está haciendo de una forma clara, transparente, sin ningún viso, sin ningún asomo siquiera de la posibilidad de corrupción. Cuando hoy el ente contralor ha presentado un informe y habla de los procesos de investigación y auditoría en el Comité Permanente de Contingencias COPECO, ahora SINAGER, para ser puntuales, y tiempo después se entera la ciudadanía que el gobierno ha decidido suspender, apartar o quitar, como le quieran llamar, a quien estaba al frente de SINAGER de esta responsabilidad por el proceso de investigación. ¿Cómo lo debe observar el pueblo hondureño este accionar que hoy se produjo, don Federico? Yo no estoy muy claro, pero yo lo que pienso es que lo que genera es más incertidumbre y desconfianza. Por lo menos es lo que, si uno creyera que lo que dicen en las redes sociales es una muestra del sentir popular, el sentir popular es de desconfianza. Esa desconfianza debe cortarse cuanto antes. Como le decía antes, el pueblo debe poder confiar en la dirección del gobierno que nos va a sacar adelante con mano firme, con ideas claras y con rectitud de intención, pensando solamente en el interés de Honduras. Don Federico, le agradezco que nos haya acompañado, que nos haya brindado parte de su tiempo para conversar sobre la situación de país, desde su óptica, como un hombre que ha estado ligado a la banca regional. ¿Cuáles deben ser puntos claves que ahora que vamos a entrar, según los especialistas, a los momentos críticos, se deben observar por el Estado, por la sociedad, para evitar llegar a los niveles que hemos observado? Vamos a citar un país cercano, en Ecuador, donde las muertes se han disparado, y no citemos grandes potencias de Europa, donde los números de decesos han impresionado al mundo. Yo creo que la mayor cantidad de recursos deben destinarse a fortalecer el sistema sanitario. Recuerdo que el sistema de salud de Honduras ya venía golpeado, ya venía carente de insumos y ya venía con un mal servicio. Bueno, pues esta es la oportunidad para fortalecerlo
de la mano de los galenos, de los médicos que están en la primera línea de batalla y que están ofrendando su vida para poder hacerle frente a salvar la vida del resto de la población. Pero hay que trabajar de la mano con ellos, hay que confiar en ellos, hay que trabajar de la mano y darles lo que necesitan para que puedan trabajar. De la misma manera hay que ampliar la capacidad de camas, sobre todo de las unidades de cuidados intensivos, con todos los equipos necesarios. Y como le digo, eso tiene que hacerse igualmente, es el mismo tema, con gran transparencia. Pero esa es la prioridad. La prioridad es salvar la vida de los hondureños en este momento. Gracias, don Federico, muy amable. Feliz noche. Un gran gusto, Chendo. Gracias por tenerme en su programa. Don Federico Álvarez, ex presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, con nosotros esta noche al banquillo, y recomendándole siempre usar la mascarilla. Con el uso de el barbijo me protejo yo y nos ayuda a proteger a los demás. Si sale alguna actividad, protéjase. Así evita que se siga propagando el COVID-19 en nuestro país. Por su sintonía, muchas gracias.